Bienvenidos al módulo de Introducción a la Investigación en la Salud. En este módulo vamos a hablar sobre las técnicas de investigación en salud, específicamente sobre las técnicas cuantitativas y las cualitativas básicas. Primero que todo, ¿qué son las investigaciones cuantitativas? Son ese tipo de investigaciones que tienen un enfoque en la medición numérica, cuyo objetivo principal va a ser recopilar los datos que pueden ser cuantificados y analizados estadísticamente. De esta manera se busca minimizar la influencia del investigador en la recolección y el análisis de los datos. Mientras que la investigación cualitativa se enfoca principalmente en la comprensión profunda de las experiencias que manifiestan los participantes y hace menos énfasis en la cuantificación de los datos, priorizando más que todo la interpretación y el significado de lo que comentan los participantes. Esta tiende a ser importante en comparación a la cuantitativa, ya que nos permite comprender en detalle las percepciones y experiencias de los participantes en un estudio, así como evaluar otros aspectos como la cultura organizacional de instituciones de salud o identificar barreras sociales y culturales en la atención médica. ¿Cuáles son los tipos de estudios cuantitativos? Tenemos en primer lugar los estudios descriptivos, que corresponden a estudios que describen las características de una población o un fenómeno en salud y permiten entender la distribución de las enfermedades o factores de riesgo en una población. El ejemplo de esos estudios descriptivos son las encuestas de prevalencia de enfermedades como la diabetes en una comunidad específica, donde miramos únicamente esta prevalencia y ya en un punto dado. Mientras que los estudios correlacionales buscan explorar cuál es la relación entre dos variables sin establecer una causalidad directa como tal. De esta manera podemos identificar asociaciones como factores de riesgo entre unas enfermedades o un grupo de participantes. Un ejemplo de esto sería la relación entre el nivel de actividad física y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. En tercer lugar, tenemos a los estudios experimentales, que estos son un tipo de estudios mucho más controlados que lo que buscan es manipular independientemente cada una de las variables para observar cómo éstas van a desarrollar un desenlace de acuerdo a los efectos que nosotros hagamos en la población. Estas son las que utilizamos principalmente para evaluar la eficacia de nuevos tratamientos o intervenciones médicas, ya que son muy rigurosas y controladas las variables que estamos manipulando. Un ejemplo de esto es un ensayo clínico controlado para evaluar cómo un medicamento nuevo sirve para tratar la hipertensión arterial. Tenemos un cuarto lugar que son los estudios cuasi experimentales, en los cuales buscamos de una manera similar a los experimentales evaluar un desenlace, pero sin necesidad de aleatorizar a los sujetos. Esos son útiles en situaciones donde no es posible aleatorizar a los participantes, pero queremos evaluar cómo se comporta una variable en un efecto dado. Un ejemplo de eso es la evaluación del impacto de un programa de intervención en salud pública en una población, donde no hacemos aleatorización de los participantes, pero buscamos ver cómo se va a comportar de acuerdo a los grupos de control y el grupo que estamos interviniendo. ¿Qué ventajas y desventajas nos trae la investigación cuantitativa en salud? Las ventajas principales son la generalización de los resultados. Mediante las técnicas cuantitativas, estos resultados tienden a ser aplicables en grandes poblaciones. Además de eso, las técnicas estadísticas de la investigación cuantitativa tienden a ser muy precisas y fiables en cuanto a los resultados. Y eso hace que sean más reproducibles para verificar sus resultados o validarlos con otras investigaciones futuras. Sin embargo, tiene limitaciones que nos vienen a ser por lo general tratadas con la investigación cualitativa, y son la limitación en la comprensión profunda de los datos, ya que no podemos captar las experiencias de los participantes ni evidenciar la complejidad de esos datos que nos están aportando. Otra desventaja es que tienen una rigidez en el diseño bastante estricta, lo cual hace que sean menos flexibles a adaptarse al tipo de investigación que necesitamos llevar. Y en ocasiones puede ser contextualizante, ya que el enfoque de los números puede ignorar el contexto y las particularidades de la población que estamos evaluando. ¿Cuáles son entonces las técnicas de investigación cualitativa? Las principales arrancan siendo la entrevista estructurada, que viene siendo eh, una serie de preguntas predefinidas con un orden y una forma que se va a dar a los participantes. Entonces, a diferencia de la entrevista semiestructurada, lo que se caracteriza es que están preestablecidos, que es lo que vamos a preguntar a los participantes. Estos son útiles para recolectar datos que pretendemos comparar entre diferentes pacientes o profesionales. Un ejemplo de esto es una encuesta para evaluar la satisfacción de los participantes con un servicio de salud en específico. Ya les adelanté, pero en cuanto a las entrevistas semiestructuradas, esas tienden a ser más flexibles. Entonces podemos arrancar con una serie de preguntas predefinidas, pero durante la entrevista podemos ir agregando nuevas o quitando otras de acuerdo a cómo vaya fluyendo la conversación. Estas son útiles ya que nos permite profundizar en específico en detalles que vamos evidenciando durante el desarrollo de la entrevista.
Un ejemplo es investigar las percepciones de los médicos sobre la implementación de una nueva tecnología médica. Cuando el médico nos va contando cómo va utilizando esa tecnología, podemos ir desarrollando nuevas preguntas para entrar en detalle sobre cómo es el contexto que él está viviendo. Y la entrevista en profundidad busca explorar exhaustivamente esas experiencias personales y subjetivas y viene siendo ideal para obtener una comprensión muy detallada de las experiencias de vida de los participantes. Un ejemplo es estudiar las experiencias de pacientes que han pasado por un trasplante de órganos, donde necesitamos conocer en detalle cómo han sido todas estas experiencias que ellos han vivido. Otro tipo de técnica de investigación cualitativa es el grupo focal. El grupo focal consiste en una discusión grupal facilitada por un líder sobre un tema en específico. Esto nos permite evidenciar o obtener la información de diversas perspectivas sobre un tema de salud en específico y son útiles cuando queremos aportar nuevas técnicas de manejo o ver cómo un grupo de población está viviendo una situación y queremos recibir retroalimentación del grupo durante la discusión. Un ejemplo de esto es evaluar la aceptación de una campaña de vacunación en una comunidad específica, donde podemos, mediante el grupo focal, recibir retroalimentación de las distintas entes de la comunidad sobre cómo esta campaña de vacunación se ha implementado y se ha visto afectada por las condiciones que cada uno está viviendo. También tenemos el grupo de discusión que es muy similar al grupo vocal, pero en este viene a ser más importante la interacción y los debates entre los participantes y no tanto el liderazgo del líder del grupo focal. La utilidad de esta es generar ideas colectivas y explorar consensos o diferencias entre percepciones. Un ejemplo es discutir la resistencia a ciertos tratamientos entre diferentes grupos de pacientes. También contamos con el grupo nominal, es una técnica ya estructurada para la generación de ideas y priorización de temas. Eso lo tendemos a utilizar mucho cuando queremos identificar prioridades en atención de salud o en políticas sanitarias. Un ejemplo de esto es determinar las prioridades de investigación en salud pública dentro de una comunidad en específico. Tenemos el método Delphi, que es conocido como el consenso, en el cual se hace un proceso iterativo para alcanzar consenso entre expertos a través de rondas de cuestionarios. Estas son muy útiles cuando queremos decidir nuevas tomas de decisiones en políticas de salud y desarrollo de guías clínicas, donde sentamos un grupo de expertos y mediante el método Delphi vamos llegando a un consenso hacia cuál es la mejor decisión sobre una política en específico. Un ejemplo de esto es desarrollar guías clínicas para el tratamiento de una enfermedad emergente. También contamos con el estudio de caso, que consiste en el análisis detallado de un caso individual y en su contexto real. En este caso es muy útil para profundizar en situaciones específicas como brotes de enfermedades en una comunidad en específico. Un ejemplo es analizar un brote de infección hospitalaria y las medidas adoptadas para controlarlo en la comunidad que estamos evaluando. También podemos hacer la observación, que consiste en observar sistemáticamente el comportamiento de un desenlace en su entorno natural. Para esto podemos hacer, por ejemplo, observar la dinámica entre el personal médico y los pacientes en una sala de urgencias sin intervenir en la acción. Esto es útil para estudiar prácticas de atención médica en diferentes contextos culturales y poder determinar cómo impactar de acuerdo a las necesidades que se va viendo durante la observación. Las ventajas y desventajas que trae la investigación cualitativa en salud, ¿cuáles son? Las ventajas son profundidad en la comprensión, ya que proporciona una visión detallada y rica de los fenómenos estudiados. Asimismo, permite explorar aspectos complejos de las experiencias humanas. También permite una flexibilidad en el diseño, es adaptable a nuevas informaciones y cambios durante la investigación y provee una relevancia contextual al ofrecer una comprensión específica del contexto en que se desarrolla el fenómeno, siendo muy útil para estudiar aspectos culturales y sociales influyentes en la salud. Las desventajas que tenemos en la investigación cualitativa es que tienden a ser más subjetivas, los resultados pueden estar influenciados por las percepciones y el sesgo del investigador, así como puede dificultar su generalización. Los resultados no siempre son generalizables a poblaciones más amplias, dada la característica de la población que estamos evidenciando en detalle y la poca rigurosidad en los métodos que puede llegar a tener ciertos tipos de técnicas de investigación cualitativa. Adicionalmente, tiene una alta dependencia del investigador, la calidad de interpretación de los datos pueden depender en gran medida de cómo el investigador los interpreta y los haya recolectado. En conclusión, ¿cuál es la diferencia entre los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos? Las diferencias claras vienen siendo el método. La investigación cualitativa tiende a explorar en profundidad y ser más interpretativa, mientras que la cuantitativa tiende a medir y hacer un análisis estadístico puntual. Los datos en la investigación cualitativa son no numéricos principalmente, como textos o, eh,
los resultados de una entrevista que fue transcrita, mientras que la cuantitativa son datos principalmente numéricos, como encuestas en valores absolutos o experimentos que evalúan desenlaces puntuales en salud. Los resultados tienden a ser en la cualitativa más hacia la comprensión contextual, mientras que en la cuantitativa buscamos que sea más generalizable a poblaciones más amplias. Sin embargo, esas pueden ser complementarias estas dos técnicas y debemos procurar utilizar un uso conjunto de ambas técnicas. Por ejemplo, podemos hacer una investigación cualitativa para explorar las necesidades de una población, hacer una intervención, implementarla y seguir de una estrategia cuantitativa para mirar cómo esa intervención impactó en la población. Esto nos va a aportar una comprensión profunda de cómo funciona la estrategia al ver su impacto, pero también desarrollarla y ver cómo esta estrategia impacta en las personas individuales mediante una investigación cualitativa.